Buenas noches, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Gracias a Dios, bien, ¿no? Bien, para comenzar, acompáñenme con una oración. Amado Señor, venimos delante de ti para que seas tú, Señor, tomando control de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestro cuerpo, Señor, para que seamos y estemos atentos a tu mensaje, a esta palabra que has traído para esta noche, que es la palabra de tu evangelio. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos también a meditarlo en nuestros hogares y en nuestro diario vivir. Que el mensaje no se quede aquí, oh Señor, sino que aquí comience, para que seas tú comenzando a obrar y continuando esa obra que has empezado en nosotros y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Voy a leer para ustedes un poema. Dice así: ¿Quién como ella, que cierto día llegó a mi vida y la llenó de un resplandor de alegría, como al día la estrella? ¿Quién como ella, con su tierna sonrisa, tan suave como del mar la brisa, por quien mi corazón destella? ¿Quién como ella, delicada flor de azucena, a quien la noche ensalza cuando truena, a modo de ofrenda a la dama más bella? ¿Quién como ella, de mis suspiros y pensamientos la dueña, que mi vida sustenta como al fuego la leña, dulce y sencilla, así es mi doncella? En ese poema hay unas palabras o una frase que se repite, o que comienza cada estrofa prácticamente, y es ¿quién como ella? Y generalmente utilizamos una expresión como esta para designar o para dar a entender lo único o lo especial que es o una persona, o un suceso, o una cosa. En el caso del poema lo traje para que todos estemos familiarizados, porque en realidad, ¿quién no ha escuchado un poema hacia una mujer? Más de un enamorado, ¿no? Pues en la noche de hoy, el varón que vamos a estudiar también quiere resaltar no solamente lo especial, lo importante o lo favorito que puede hacer, sino también lo único que es Dios. De hecho, su nombre significa ¿quién como Dios? ¿Saben de quién estoy hablando? ¿No? ¿Alguna idea? Miqueas. Exacto. Miqueas significa ¿quién como Dios? Y además de él expresar quién es como Dios con su nombre, también lo expresa en su mensaje. Así que por favor, vamos al libro del profeta Miqueas. El mensaje de hoy es nombrado como Miqueas, ¿no? ¿Quién como Dios? Y en estos 7 capítulos lo que hace Miqueas es en realidad exaltar y demostrar lo único, o más bien sí, lo único y lo apartado que es totalmente Dios. O sea, cuando él pregunta, porque él lo pregunta aquí en el libro, dice, ¿quién como Dios? Él está diciendo allí que en realidad no hay ningún otro ser, ni ninguna otra criatura, ni ningún otro, nada que sea como Dios. En realidad no lo hay. Y Miqueas, o bueno, lo que se puede ver de Miqueas aquí, son dos cosas. Bien, antes de verlas, vamos al primer versículo del capítulo 1 de Miqueas. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Bien, entonces con ese versículo nos da un pequeño pincelazo, una introducción a todo lo que va a ser el libro. El propósito de este libro es mostrar todo lo que vio Miqueas acerca de Samaria y de Jerusalén. Y bueno, ¿quién es Miqueas? Los únicos datos que tenemos aquí es que es de Moreset y que estuvo en los reinados de, o bueno, su ministerio fue a través de los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Como para relacionarlo con algo más, él fue contemporáneo con Isaías y con Oseas.
Entonces, para que no nos perdamos tanto. En otras palabras, esto es antes del exilio, antes de que el reino del norte, Samaria, fuera invadido, fuera destruido, y antes de que Jerusalén, el reino del sur, también fuera conquistado. Moreset es un pueblo en Jerusalén, en el reino del sur. Entonces la idea de Miqueas es que él va a ir a Samaria y va a ir a Jerusalén para predicar y dar el mensaje que Dios le ha dado acerca de estos dos lugares, de los dos reinos. Él no se centra en uno solo, sino que es en ambos. Y bueno, de Miqueas se puede ver en este libro directamente que él dice: yo, Miqueas, en el capítulo 3, versículo 8. Dice así: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Eso da una muestra de qué fue lo que vio Miqueas en ese mensaje que Dios le dio. Prácticamente, Miqueas lo que va a hacer es denunciar a Jacob, o la rebelión de Jacob, y va a denunciar el pecado de Israel. Les va a mostrar su pecado. Y al denunciar ese pecado, pues les va a mostrar el juicio que viene sobre Samaria, sobre Jerusalén, o sobre Israel y sobre Jerusalén. Algo más que dice aquí en el versículo 8 es que él está lleno del poder del Espíritu de Jehová. Más adelante vamos a ver por qué es necesario que Miqueas diga eso justamente en el versículo 8 del capítulo 3. Porque a su alrededor habían otros profetas que en realidad no estaban llenos del Espíritu de Dios ni del poder del Espíritu de Dios. Y en el capítulo 7, versículo 1 hasta el 7, es donde el profeta habla acerca de él, donde dice: yo, Miqueas, o por lo menos se refiere a él. Dice el versículo 1 del capítulo 7: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma su red, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Aquí habla algo más, Oseas, acerca de él. Comienza diciendo que, Miqueas, gracias. Comienza diciendo que va a llegar un momento en el que él va a decir: pobre de mí, porque tengo hambre. No hay que comer. No hay que comer. Pero termina diciendo en el versículo 7: mas yo miraré a Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Y esos son los dos aspectos acerca de Miqueas que en realidad él desarrolla en todo su libro. ¿Recuerdan el primero? Capítulo 3, versículo 8, que va a denunciar a Jacob, la rebelión de Jacob y el pecado. Y también que va a esperar en Dios, que Dios es su Salvador. Entonces, si lo ponemos de una forma en que no lo olvidemos, básicamente en esta noche vamos a desarrollar, a través del libro de Miqueas, que primero, Miqueas levanta una voz hacia Dios diciendo: ¿quién como Dios para juzgar? Y lo segundo va a ser: ¿quién como Dios para perdonar? ¿Quién como Dios para juzgar y quién como Dios para perdonar? Así que alrededor del libro de Miqueas vamos a encontrar que Miqueas va a dar juicio contra Samaria, contra Jerusalén. Y hay ocasiones en que en medio del juicio él va a mostrar una salida que Dios le está dando al pueblo. Esto no significa que no vaya a haber juicio,
Eso no significa que Dios no vaya a juzgar o cumplir su palabra, la que ha dicho aquí, en su pueblo. Pero sí significa que Dios los va a perdonar, los va a redimir, los va a salvar. Así que comencemos viendo lo que Miqueas vio en Dios y a través de este mensaje. ¿Quién como Dios para juzgar? Desde el capítulo 1, dice el versículo 2 en adelante. Oíd, pueblos todos, estar atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá, y hollará las alturas de la tierra. Y se retirarán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Hasta allí. Fíjense entonces lo que Dios está haciendo de entrada. No le dice a Miqueas que vaya a Samaria primero y que luego vaya a Jerusalén, o viceversa. Simplemente es para todos este mensaje. Dice a todos: oigan, oíd, pueblos todos, y esté atenta toda la tierra. Así que Miqueas allí está encerrando tanto a Samaria como a Jerusalén. No es que Miqueas haya sido de Jerusalén, del pueblo de Moreset, por eso el juicio va contra Samaria. No, es que en realidad el juicio es para todo el pueblo de Dios, no para una parte. Y esto nos muestra el carácter de Dios para juzgar. Que el hecho de que Dios esté enviando su juicio, esté juzgando a su pueblo, es porque en realidad ese juicio es necesario para el pueblo. No es porque Dios esté inventando el juicio. Todo lo que viene adelante, que en resumen, es que a la final estos dos reinos van a ser montones de ruinas. Sería como el resumen de cómo va a terminar este mensaje o el cumplimiento de esta profecía, tanto para Samaria como para Jerusalén. No es que Dios sea injusto al enviar este juicio, al contrario, porque es su pueblo, es que Dios los puede juzgar, porque es su pueblo, es que Dios los va a juzgar. Tampoco significa que Dios no vaya a juzgar a las otras naciones, ¿no? Tenemos allí el contexto de Miqueas, que mientras él estaba allí hablándole a Samaria y a Jerusalén, por allá Isaías, además de hablarle al pueblo de Dios, le estaba hablando a las otras naciones, a Egipto, a Siria, incluso Babilonia. Estaba profetizando contra esas naciones. Pero Miqueas se enfoca solamente, el mensaje de Miqueas se enfoca solamente en el pueblo de Dios, porque era necesario. Porque el pueblo de Dios estaba tan tranquilo en sus andanzas que nunca pensaron que el juicio iba a ir contra ellos. El juicio es contra el que no es pueblo de Dios. Y el que no es pueblo de Dios es un impío, por eso es merecedor del juicio. Veíamos eso en Jonás, la última vez que compartí con ustedes, ¿no? Para Jonás, pueblo de Dios, no era Nínive, no es un gentil, no es alguien que no era llamado del pueblo de Israel, pero Dios le demostró que sí. Miqueas, lo que le está demostrando es que bien, hay gloria por ser pueblo de Dios, pero hay que tener en cuenta que por el hecho de ser pueblo de Dios, Dios nos juzga, Dios envía juicio, Dios castiga el pecado del pueblo y no pasa por alto la iniquidad.
Les decía que el resumen del juicio sería, fue que Samaria y Jerusalén iban a ser montones de ruinas. Samaria y Jerusalén iban a ser montones de ruinas. Aquí es la primera vez en que se nombra Samaria y Jerusalén juntas en este mensaje. Porque más adelante, y los invito a que lean el libro de Miqueas, nos vamos a dar cuenta que nombra mucho a Samaria. Samaria es el reino del norte, Israel. Intercambia entre Samaria, Israel o Jacob. Y entonces ahí uno se pregunta como que, ¿y Jerusalén dónde quedó? ¿No hay más juicio contra ellos? Y pues en realidad, de ahí en adelante, ya no los separa. O sea, sí hay una separación por nuestro entendimiento. Por ejemplo, más adelante en el capítulo 7 va a decir que Asiria los va a destruir. Y sabemos que Asiria fue el que destruyó el reino del norte y Babilonia el reino del sur. Pero entonces de ahí en adelante los va a juntar. Es un solo pueblo. La división como tal no la hizo Dios, la hicieron los hombres. Entonces, ese es el mensaje de Miqueas. El hecho de ser el pueblo de Dios no significa que Dios no juzgue el pecado, no castigue la iniquidad. En el capítulo 2 vamos a ver más pecados y dice así. Capítulo 2, versículo 1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Allí vemos otro de los pecados. Ya comienza a explicar cuáles eran los pecados específicos. En otras palabras, los que tenían poder se aprovechaban del pobre. El pobre era descuidado, el huérfano era descuidado, la viuda no era cuidada, como Dios lo había mandado, sino que abusaban del poder y abusaban del pobre. Los oprimían, y no solamente al pobre, sino también a su herencia, a su heredad, toda su casa. Es ahí donde Dios les dice que, ustedes han hecho eso, el versículo 3, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Y en realidad eso es lo que pasa a la final. A la final, Dios usa Babilonia para castigar a su pueblo, le da sus campos, le da toda esa tierra a otro pueblo. Y ese endecha o ese refrán era de burla para Israel. Para Israel y para Jerusalén. En el capítulo 3 vamos a encontrar otros pecados específicos de los cuales Miqueas aquí va a denunciar. Dice desde el versículo 1, capítulo 3 de Miqueas. Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Ya hay un grupo de personas a los cuales se va a dirigir. Ya como tal no está todo el pueblo en general, sino un grupo de personas. Son los príncipes, los jefes, los líderes del pueblo. Va a incluir a los profetas, así que sigamos leyendo. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo de comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas,
y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Entonces, para los líderes del pueblo, que en lugar de estar haciendo lo justo, porque ellos sabían que era lo justo, sabían que era lo bueno, no lo hacían. Sobre ellos iba a venir el castigo de Dios. El castigo cuando estén rodeados, cuando su pueblo esté siendo destruido y clamen a Dios, pero Dios no los va a oír. Vean lo grave que es esto. Vean lo grave que es esto, del hecho de que una persona del pueblo de Dios, un líder, o bueno, los líderes aquí, clamen a Dios, pero Dios no los oiga. Pero Dios no los oiga. Y en la historia como tal de la Escritura y en la historia de la humanidad, vemos nosotros que solamente sobre un hombre sucedió esto, que clamó a Dios, pero ¿qué pasó? No fue escuchado. Así que vean lo grave que era lo que estaban haciendo los del pueblo, los líderes del pueblo. Y la comparación que se está haciendo aquí es como si los líderes del pueblo estén quitándole la piel a las personas del pueblo, al pobre, a la viuda, al huérfano, incluso al extranjero. Es como si les estuviera quitando la piel y la pusieran en un caldero. O sea, los estaban carcomiendo. En otro profeta vimos que era tanto el hambre que las madres cocinaban a sus hijos, ¿no? Entonces, no está lejos esta comparación, no está lejos este ejemplo de que sea verdad. De que el abuso del poder de estos líderes hubiera sido tanto que hasta hubieran hecho esto. Que mataran personas para quitarle la heredad. O los hicieran matar. Así que a la final ellos iban a clamar a Dios por su pueblo, pero no iban a ser oídos, no iban a ser escuchados. También se nombra a los profetas, ¿no? ¿Qué hacían los profetas? ¿Qué dice Miqueas que los profetas hacían? Pues sencillo, si iba una persona, sea rey, sea líder, cualquier persona y les llevaba de comer, su profecía era paz. Pero si no les llevaba de comer, ¿cuál era su profecía? ¿Cuál era su mensaje? Era guerra, era juicio. Pero ¿qué dice Dios para esos profetas? No van a tener respuesta, van a ser burlados, no van a tener respuesta. Su adivinación, en otras palabras, porque era lo que intentaban hacer, iba a ser burlada, iba a ser todo oscurecido. Y por eso es que en el versículo 8 dice Miqueas: mas yo estoy ¿qué? Lleno de poder del Espíritu de Jehová. Miqueas necesitó decir esto, y pues Dios se lo reveló, por supuesto, para que el pueblo, los líderes y los profetas se dieran cuenta que lo que estaba él diciendo sí iba a pasar. Sí iba a pasar porque no era de parte de él, no era de parte de Miqueas. No era porque alguien le estuviera dando comida. No era incluso porque no le estuvieran dando comida, sino porque él estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Esa era la razón. Y a diferencia con los otros profetas, Miqueas no iba a ser burlado. Al contrario, cada una de las palabras escritas aquí se cumplieron. Y más adelante, mucho más adelante, Jeremías usa las palabras de Miqueas. Usa el versículo 12 del capítulo 3 para defender su postura, para defender por qué estaba dando profecías contra el pueblo. Si lo quieren buscar, está en Jeremías capítulo 26. Sí, está todo el contexto. Habían apresado a Jeremías y luego él dice: no, pero Miqueas ya lo había dicho antes.
Miqueas ya había dicho que Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser como montones de ruinas. Así que a diferencia de Miqueas, a diferencia de los otros profetas de ese pueblo que no tenían el Espíritu de Dios, todas las palabras de Miqueas se iban sí o sí a cumplir. Todo el juicio que está hablando aquí Miqueas se va a cumplir. Es decir, Samaria y Jerusalén iban a terminar en ruinas. En ruinas totalmente. Y sigue diciendo contra los jefes, el versículo 9 del capítulo 3 de Miqueas. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? No sé si al día de hoy haya algo parecido, ¿no? Y si lo hay es mera coincidencia. Pero ¿qué pasaba? Aquí ya lo resume en un solo versículo. Los jefes juzgan por cohecho, los sacerdotes enseñan por precio y los profetas adivinan por dinero. O sea, si no les daban plata, pues no, juicio de Dios sobre la persona. Se escudaban en Dios, pero en el versículo 12 del capítulo 3 vuelve a recalcar lo que ya había dicho antes, ¿no? Por tanto, a causa de vosotros, a causa de los líderes, de los sacerdotes y de los profetas, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser como montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esto en realidad debe dar miedo. O bueno, para los que lo escuchaban, les debió dar miedo. Porque listo, podríamos decir, bien, va a ser como montones de ruinas, sí. Que va a ser como cumbres de bosque, sí. Pero la expresión que usa aquí, que va a ser arada como campo, ellos la entendían a la perfección. O sea, ellos sabían que era estar en montones de ruinas. El pueblo estuvo en un montón de ruinas por más de 400 años esclavizados en Egipto. Estuvieron en un montón de ruinas espirituales en el tiempo de los jueces. Y hubo ruina de guerra contra ellos mismos en el tiempo de los reyes, ¿no? Pero ya el hecho de ser arada como campo, ellos lo entendían a la perfección. ¿Nosotros sabemos cómo se ara un campo? Pues hay muchas formas, ¿no? Que al día de hoy son más, o puedo decir que son mucho más facilitadoras que en ese tiempo. Pero la idea o el propósito de arar un campo era limpiarlo, quitar toda la maleza. ¿Para qué? Para preparar esa tierra, ¿no? Y puede que el campo estuviera muy bonito, pero después de ararse quedaba muy feo. En otras palabras, lo que iba a hacer Dios con su pueblo era limpiarlo de esas impurezas. Pero esa limpieza iba a doler. Iba a doler, por eso lo acompaña con montones de ruinas. Ese montones de ruinas no es que vayan a ser todo desorden y el pueblo iba a ser dejado por Dios. No, es que Dios los iba a arar. Los iba a arar. Los iba a limpiar, pero esa limpieza les iba a doler. Y no estaba hablando solamente de manera geográfica. Que sí, que la tierra va a ser, las casas van a ser destruidas, van a ser quemadas, van a haber escombros en Samaria y en Jerusalén. No, es que también en su pueblo, como tal, era necesario que el pueblo fuera limpiado, o en otras palabras, purificado. Pero eso no iba a ser sencillo, no iba a ser fácil, iba a ser doloroso. Y eso lo iba a hacer Dios. Entonces, por eso es que Dios es justo al enviar ese juicio hacia su pueblo. Es mi pueblo, necesita mantenimiento, necesita ser limpiado, yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a usar otras naciones
para que los destruyan, los esclavicen y entienda que soy yo el que lo hago. Para el capítulo 6, vamos al capítulo 6 de Miqueas. Se continúa un poco más acerca de este juicio. Dice, capítulo 6, versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate de mí. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcáis la justicia de Jehová. ¿Qué está haciendo Miqueas aquí? ¿Qué está haciendo Miqueas dando el mensaje de Dios? Después de todo ese juicio, es necesario que el pueblo se pregunte, ¿qué mal le ha hecho Dios al pueblo? Dios le está reclamando al pueblo, le está diciendo, ¿qué le he hecho yo? ¿Qué mal le he hecho yo? No es como cuando usted dice, ¿qué mal he hecho Dios? ¿Qué mal he hecho yo, Dios? ¿Qué mal he hecho yo, Señor? No, es al contrario. Dios diciéndole al pueblo, ¿qué le hice yo? ¿Le hice un mal? ¿Los he molestado? Todo lo contrario, Dios le está haciendo recordar aquí de una manera ligera toda la misericordia que ha mostrado con el pueblo. Al sacarlos de Egipto, al ponerle líderes como Moisés, como Aarón y como María, como esa liberación que les hizo de Egipto de más de 400 años. Y también como Balac el rey estaba pidiendo maldición sobre el pueblo, pero la respuesta de Balaam, que vino de parte de Dios, fue bendición. Fue bendición. Entonces ahí le dice Dios, recuerden eso. Recuerden eso para que conozcan o para que tengan presente las justicias de Jehová. Y como van a tener presente, van a conocer, van a recordar las justicias de Jehová, pues este juicio que Dios le está enviando es justo. Y es Dios mostrando su justicia. Dios ha mostrado su justicia hacia su pueblo al librarlo del mal, al librarlo de sus enemigos, al librarlo de los que le querían hacer mal. Pero ahora les va a mostrar su justicia enviando juicio sobre ellos. Y el capítulo 7, que lo leímos al inicio, del 1 al 7, cuando va a haber un tiempo de hambruna que en realidad va a ser insoportable. Y va a ser tanto que el resumen dice que los enemigos del hombre son los de su casa. Dice el versículo 5 del capítulo 7. Perdón. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. O sea, iba a llegar un tiempo del juicio de Dios en que ya no era todos contra todos, ya no éramos hermanos, ya no seríamos familia, ya no seríamos amigos, ya ni los líderes se iban a confiar, era todos contra todos. Por eso otros profetas nos mostraban que las madres se cocinaban a sus hijos, se peleaban por ellos. El juicio iba a ser muy duro, en realidad. Ya habíamos hablado, y creo que en todos los profetas hablan del juicio de Dios, pero cada uno muestra un matiz de lo que iba a ser ese juicio, o lo que ya fue en realidad. Pero también en medio de todo este juicio que Dios le estaba dando al pueblo, tanto a Samaria como a Jerusalén,
También Miqueas ve en el mensaje de Dios que no había otro ser como Dios para perdonar. No lo había. El juicio que Dios le estaba dando al pueblo no se lo había dado a otro pueblo. En realidad, ni se lo esperaban. Así que no había otro juicio como este, pero también no había otro ser en el cual ellos podían esperar el perdón. Y ese es Dios. Y ese es Dios. Es ahí cuando, después del versículo 7 del capítulo 7, desde el versículo 8 hasta el final, lo que hace Miqueas es hablar, es como si él le hubiera hecho hablar al pueblo, ¿no? No son palabras que diga el profeta como tal, sino es como el profeta poniendo al pueblo a hablar estas palabras. El pueblo no se lo esperaba, ni siquiera iba a hablar esas palabras, pero después de este juicio el pueblo iba a decir estas palabras. Por ejemplo, dice el versículo 9 del capítulo 7, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. O sea, Miqueas no había pecado, era el pueblo. Pero entonces es como si el pueblo iba a decir estas palabras, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Es como Miqueas diciendo, o Dios diciéndole a Miqueas, mira Miqueas, esa debe ser la respuesta del pueblo. O sea, sí, que el pueblo diga, que se arrepienta, pecamos, esperamos el castigo de Dios, pero también esperamos que Él nos saque a luz, que veamos su justicia. Todos sabemos que al final el pueblo nunca dijo estas palabras, jamás, porque fueron destruidos totalmente. Pero por supuesto Dios guardó un remanente para continuar su plan. Es ahí donde entra el versículo 18 del capítulo 7, que dice, ¿quién como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjense lo que hace Miqueas. O sea, Miqueas está escribiendo aquí lo que Dios le está diciendo, pero entonces debe ser el pueblo mismo el que diga estas palabras. O sea, el pueblo no solamente debía arrepentirse y decir, la ira de Dios soportaré porque pequé contra él, sino que también debían decir, ¿quién como Dios que nos perdona? Aunque el pueblo no las dijo, pues Miqueas sí las escribió aquí. Y nos da una esperanza, por lo menos, de que va a haber un remanente. Sí, que el hecho de arar la tierra, de arar a su pueblo, sí era verdad. Que Dios les iba a limpiar, les iba a quitar toda esa maleza, sí era verdad. Eso no significaba que iba a ser destruido completamente todo el pueblo, sino que Dios iba a guardar un remanente. Iba a guardar a unas personas sobre las cuales iba a mostrar su misericordia. Sobre las cuales iba a mostrar su misericordia, porque Él se deleita en misericordia. Eso es lo que ve Miqueas. El pueblo no lo vio, porque fue destruido. Los que lo vieron, lo sintieron, fueron los que volvieron a su tierra. E incluso, así lo hayan visto, fue algo muy pobre lo que vieron, o lo que pudieron percibir de Dios, porque volvieron a andar en las mismas. Por nuestra parte, amada iglesia, nosotros debemos sí o sí ver esas misericordias de Dios. Porque, bueno, podríamos pensar, listo, eso fue en ese tiempo, se cumplió el juicio de Dios contra el pueblo, sí. Pero ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y la enseñanza que tenemos aquí de parte de Miqueas es que no hay otro ser como Dios para juzgar. Y si nosotros, su pueblo, andamos en pecado, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar. Entonces, amada iglesia, no pensemos que porque venimos a la iglesia o porque somos parte del pueblo de Dios,
Él no nos va a juzgar. Podemos mentir de vez en cuando. Podemos, no sé, pecar de alguna u otra forma, de vez en cuando. ¿Y salir ilesos? No. En realidad no. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro ser como Dios para juzgar el pecado y castigar la iniquidad. Pero pues también, amada iglesia, nosotros podemos gozarnos en que Miqueas no solo vio en Dios que no había otro como Él para enviar un juicio, sino también que podemos gozarnos en que Él vio en Dios que no había otro como Él para perdonar. Porque sí, Dios perdonó la maldad y el pecado de los pocos que guardó siendo esclavos allá en Babilonia y que regresaron también por su palabra que había dicho antes. Él no estuvo enojado para siempre contra ellos, porque Él se deleita en la misericordia, pero también porque en su palabra ya lo había dicho, no un capítulo antes, sí lo dijo un capítulo, 2 capítulos antes en Miqueas, pero lo había dicho mucho, pero mucho tiempo atrás, en la historia de su pueblo. Vean lo que dice el versículo 19 y 20 de Miqueas 7. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué tiempos antiguos fueron esos? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cuando Dios le dio la primera promesa que iba a hacer para siempre a su pueblo? Tuviera premios lo daba, pero ¿quién lo recuerda? Génesis, sí, Génesis, tiempos antiguos. Génesis, ¿qué? ¿Qué capítulo? 12. ¿A quién se la dio? A Abraham. Abraham. Y esas misericordias que Dios le había prometido a Abraham dice de la siguiente forma, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición que tiene un nombre muy bonito, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba? La bendición perfecta. Son 7 bendiciones que forman la bendición perfecta, que forman la perfección de la bendición de Dios para Abraham y para todo su pueblo. Para Abraham y para todo su pueblo. Y pues allá en Miqueas se pudo hasta poner en tela de juicio esta bendición, ¿no? Porque bueno, Dios nos va a destruir. Si alguno se hubiera acordado, hubiera podido pensar, ¿y qué pasó con lo que se le dijo a Abraham? No iban a ser benditas en él todas las naciones, todas las familias de la tierra, pero nosotros vamos a ser destruidos. Lastimosamente nadie lo pensó, pero Dios sí se lo reveló a Miqueas. Porque Miqueas está diciéndole al pueblo, vamos a ser destruidos. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. La promesa de Dios se va a cumplir. Por eso hay un remanente al cual Dios le va a mostrar su perdón. No porque el remanente haya sido mejor persona o se comportaron mejor que los demás. No porque fueron más inteligentes y se rindieron ante los enemigos. Sino porque Dios lo había prometido desde tiempos antiguos. Es solamente por eso, porque Dios está honrando y está cumpliendo su palabra. Nadie lo está obligando. Nadie lo está obligando a perdonar. Dios de hace rato hubiera podido ya destruir el pueblo. Pero porque Él es fiel a su palabra, perdona sus pecados. Y vean la ejemplificación que usa. Sepultará nuestras iniquidades, en Miqueas, capítulo 7. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No hay otro ser como Dios que perdone.
la iniquidad, que perdone el pecado. Y en el versículo 8 hay algo muy curioso que me pareció a mí. Espero que sea curioso para usted, porque hay un paralelo. Hay 3 frases, pero hay un paralelo. El primero dice, perdona la maldad. Y la otra parte es, olvida el pecado. La enseñanza, yo sé que es un poco sencillo, un poco simple decirlo, pero es así como Dios lo muestra en realidad. Tiene su profundidad, tiene su estudio, tiene su fuerza. Incluso puedo decir que tiene su complejidad, pero la manera de decirlo es simple. Que en otras palabras, el perdón de Dios es olvidar el pecado del pueblo. O, más corto, perdonar es olvidar. Yo le podría decir a usted que se acuerde de todos los pecados que ha hecho. Todos los pecados que ha hecho en su vida, ¿no? Hay una canción que dice que si Dios me preguntara cuántas veces he pecado, yo no le sabría decir. Si Dios nos preguntara a nosotros cuántas veces hemos pecado, ¿sería que podríamos decirle a Dios cuántas? Con certeza, incontables veces. Pero de todos esos pecados que ha hecho Dios al perdonarnos, olvidarlas. Y como si no fuera tan sencillo, Miqueas vio necesario decir, es como si las sepultara, no sé, y para enterrar nuestros pecados tendría que hacer, mejor dicho, un hueco enorme. Y es como si las echara a lo profundo del mar. Eso no quiere decir que a Dios se le olviden las cosas, ¿no? Que Dios no es omnisciente, porque olvida, entonces, no. Sino que el hecho de que Él hubiera mandado su juicio, a través de su juicio fue el perdón. Y es ahí donde entendemos o viene la profundidad del perdón de Dios, cuando Él olvida nuestros pecados. Y es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque Él fue el único hombre el cual clamó a Dios y Dios no lo escuchó. Él fue el único hombre que clamó a Dios, pero Dios no lo escuchó cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue Él. O sea, por supuesto, los líderes de Israel clamaron a Dios, pero pues no los oyó. Pero el Señor Jesucristo cargaba sobre Él el pecado de todos nosotros, de todo el pueblo remanente de ese tiempo de Miqueas, y de todos los anteriores padres y héroes de la fe. Tan malo era todo lo que estaba cargando que no era su culpa, sino nuestra. Pero Él estaba allí y no fue escuchado, fue abandonado por Dios. Dios miró hacia otro lado. Y esa expresión, cuando Dios mira hacia otro lado, es cuando se entiende aquí que Dios olvida el pecado. El hecho de que Dios mira a otro lado no significa que haga la vista gorda o que le dé igual. Significa que Dios ha perdonado nuestros pecados y los pecados de su remanente en Cristo. Que la sangre que se fue derramada en la cruz por el Señor Jesucristo fue la que borró esos pecados completamente. Fue la que borró esos pecados completamente. En ocasiones puede haber un pecado que nos persiga, ¿no? Que no nos deje en paz. No sé, hay ejemplos, ¿no? Que usted peca una vez, pero usted piensa o tiene la necesidad de arrepentirse por el mismo pecado, aún no lo esté continuando o aún no lo esté cometiendo continuamente. Pero ¿qué es lo que pasa con Dios? O sea, pecamos y Dios nos perdona. Pecamos, pero Dios no vuelve a traer a su mente ese pecado.
Pecamos, pero cuando Dios nos mira a nosotros, no ve nuestro pecado, sino que ve a su Hijo Jesucristo. Solamente si hemos creído en Él. El apóstol Juan dice que si confesamos esos pecados a Dios, ¿qué pasa? Él es fiel y justo. Lo mismo que está diciendo Miqueas. Él es fiel a su palabra, guarda su remanente y perdona sus pecados. Y Él es justo porque ya ese juicio fue sobre el Señor Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, de toda nuestra maldad. En otras palabras, si estuviéramos en el tiempo de Miqueas, o bueno, por lo menos en el tiempo del remanente que volvió, debíamos acordarnos o debíamos estar pensando que cuando ellos hubieran pecado, tendrían un abogado, tendrían un intercesor delante de ellos hacia el Padre, que es Jesucristo el justo. Que cuando ellos hubieran pecado, sí, que se hubieran arrepentido, por supuesto. Que no continuaran haciéndolo, por supuesto, que se apartaran de ese pecado, por supuesto, pero que tuvieran en sus mentes esa promesa de Dios, que Él perdona y olvida el pecado. Todo esto estaba apuntando al Señor Jesucristo, y los de Miqueas debían sí o sí saberlo. Vean el capítulo 5 de Miqueas. Dice capítulo 5, versículo 1: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y dice el versículo 5, este será nuestra paz. Y allá en Mateo es que le dicen al rey Herodes, el Mesías, el rey de Israel va a nacer en Judea. Van a ser en Belén, por lo que ya había dicho Miqueas antes. Pero lo que no sabíamos, o lo que no se sabía hasta los primeros capítulos de Mateo, es que la paz se iba ya a través de la muerte. Y era la muerte del Señor Jesucristo. La muerte de ese rey, de ese Señor de Israel, era por la muerte de Jesús el Nazareno. Entonces nosotros, amada iglesia, tengamos eso siempre presente. Somos parte del pueblo de Dios, sí, amén. Pero por el hecho de ser parte del pueblo de Dios, no quiere decir que Dios no nos juzgue por pecar. Si hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, eso significa que el Señor va a enviar juicio. Ahora, ¿qué va a pasar? Que el juicio ya lo recibió el Señor Jesucristo. No nos debemos aprovechar de eso, porque dice allá en Hebreos que es como pisotear la sangre que ya fue derramada. Y como crucificar al Señor Jesucristo cada vez que pecamos. Pero no es así. Si verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo, pues nos vamos a apartar del pecado. Como dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es eso. Es eso lo que nosotros debemos hacer, porque hemos conocido su juicio. Juicio el cual Él, por su sola voluntad, por su beneplácito, por su misericordia y por su gracia, envió ese juicio sobre Cristo y no sobre nosotros. Porque ninguno de nosotros lo hubiera resistido. Ninguno del pueblo del tiempo de Miqueas lo resistió.
Ninguno del pueblo del tiempo de Jeremías lo resistió. Ni siquiera cuando volvieron se veían capaces de resistir o seguir con sus vidas. Gracias a Dios que Él lo envió sobre Jesucristo. Por eso le debemos dar toda la gloria y toda la honra y tener presente siempre que Él ha olvidado ese pecado, que lo ha enviado a la profundidad del mar, que Él lo ha sepultado y nunca más lo va a volver a traer a su memoria. Ni debería traerlo a la nuestra. Ese es el perdón de Dios. Un perdón que a la final o en realidad no es merecido, no lo merecemos. No lo merecía el remanente que Él apartó del pueblo de Miqueas. No lo merecemos nosotros. Porque aún conociendo esta verdad, somos infieles. Pecamos. Pero no mencionamos que cuando pecamos, es como si estuviéramos colgando a Jesús otra vez en la cruz. Cosa que ya no se puede hacer. Cosa que ya no se puede hacer. Ya se hizo una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Así que por el contrario, amada iglesia, hagamos nosotros lo que es bueno. Hagamos lo justo, sigamos la justicia, amemos la misericordia y humillémonos delante de Dios. Eso es lo que a Él le agrada. Conociendo ahora su voluntad, procedamos a hacerlo. Que si hay un pecado que todavía nos acecha, que si hay un pecado que todavía nos persigue, que si hay tentaciones en las cuales podemos hasta caer, recordemos el Evangelio. Recordemos lo mismo que Miqueas está levantando ante Dios. ¿Quién como Dios para juzgar? Su juicio ya lo envió. ¿Quién como Dios para perdonar? Su perdón también ya lo envió. El Señor ya perdonó ese pecado. Y al perdonar ese pecado ya no reina sobre mí, sino que es Dios el que reina sobre mí. Dios ya ha derrotado ese pecado. Cristo con su sangre derrotó el pecado. Ese pecado ya no reina sobre nosotros. Recordemos siempre eso. Cuando Dios nos ve, ya no ve ese pecado. No es como que, uy, pequé tan feo que no puedo estar delante de Dios. No, no es eso, al contrario. Si usted pecó tan feo, es Dios el que no puede ni verlo a usted. Pero gracias que Él apartó su mirada fue del Señor Jesucristo cuando cargó nuestros pecados, pero de nosotros no la aparta. Porque también dice el apóstol Juan, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Quiero terminar con ese pasaje, así que vayamos a Juan. La primera carta de Juan. El capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese pasaje nos muestra a nosotros que el sacrificio del Señor Jesucristo fue tan eficiente, que si llegamos a pecar, es Él el que está delante del Padre mostrando sus manos con agujeros, diciéndole al Padre, Padre, yo ya pagué por ese pecado. Por eso el versículo 3 de Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. O sea, si seguimos la justicia, si amamos la misericordia, así que, amada iglesia, de Miqueas aprendemos eso. Tenemos un Dios que a la final es incomparable. No hay otro Dios que se pueda inventar a alguien que sea como Dios, como nuestro Dios, como el Dios verdadero.
Porque no hay otro que levante un juicio que se pueda comparar con el que Él envió sobre el Señor Jesucristo. Y no hay otro que levante o que envíe un perdón como el que Él ya envió a través de Jesucristo. Y ha sido sobre nosotros, su pueblo. Terminemos en oración para que sea Dios recordándonos estas verdades cada día. Amado Señor, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque en este libro de Miqueas tú dejas ese mensaje, oh Señor, y nos recuerdas el sacrificio que ha hecho tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros que ahora somos parte de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, y te oramos, te suplicamos que seas tú continuando esa obra que iniciaste en nosotros, que seas tú perfeccionando esa obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Que si nosotros caemos y somos infieles contra ti, tú permanezcas fiel. Tenemos la seguridad de ello, Señor, porque tú no te puedes negar a ti mismo. Y como lo prometiste a Abraham desde mucho tiempo atrás, hasta el día de hoy lo cumples y lo cumplirás hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Gracias, Santo Señor. Ayúdanos en nuestro diario vivir, danos las fuerzas que necesitamos para continuar en esta vida. Danos discernimiento, sabiduría, denuedo también. No solamente para hablar de tu misericordia, hablar de tus verdades, sino también para hablar de tu juicio. Para hablar de ese juicio que enviaste sobre el Señor Jesucristo, por el cual muchos, incluidos nosotros, hemos sido beneficiados. Hemos tenido una nueva vida que es para ti, una vida que te agrada, que es de tu agrado y que es de olor grato hacia ti. Danos esa sabiduría celestial para diferenciar entre lo bueno y lo malo a través de tu palabra. Tú nos has mostrado qué es lo bueno, qué es lo justo. Ayúdanos a seguirlo. Ayúdanos a amar tu verdad, a amarte a ti, a perseguir esa vida eterna, conocerte a ti, al único Dios verdadero, porque no hay otro como tú, y a Jesucristo al que has enviado. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.